Em, bueno, que le estaba mencionando que la, la arteria mediana cefálica y la arteria mediana basílica, ¿cierto? Que está acá, está la basílica y la mediana cefálica, se unen para formar la vena intermedia del antebrazo, que es esta que tenemos acá, la celestita, que es comúnmente usada para la extracción de sangre. La vena mediana cefálica se utiliza frecuentemente para la extracción de sangre, pero está cerca del nervio cutáneo antebraquial que inerva la parte lateral del antebrazo, por lo que debe tenerse cuidado al pinchar, ¿cierto? Y la vena basílica está acompañada del nervio cutáneo antebraquial que inerva la parte medial del antebrazo. Las venas superficiales pueden comunicarse con las venas profundas, formando un tronco venoso hacia el sistema profundo. Es crucial identificar estas comunicaciones en cirugía del codo, ya que dañar una de estas venas puede provocar una hemorragia considerable. En cuanto a la topografía del antebrazo, bueno, tenemos los músculos, el bíceps y su tendón llega a la tuberosidad del radio y su aponeurosis pasa sobre los músculos flexores en el plano superficial de lateral a medial. Se encuentra el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor ulnar del carpo. En cuanto a los vasos sanguíneos, la arteria braquial se divide en dos ramas. La arteria radial, como dijimos, que está más superficial, y la arteria ulnar, que está más profunda. También está la vena cefálica lateral y la vena basílica hacia medial, que se comunican formando la vena mediana, ¿cierto? Lo que mencioné recién. En cuanto a los nervios, tenemos el nervio mediano que acompaña la arteria braquial, el nervio cutáneo antebraquial medial, que es rama del plexo braquial que va a medial, y el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es rama del nervio musculocutáneo que va hacia lateral. Y como mencionamos, las venas superficiales pueden comunicarse con venas profundas, lo que es importante tener en cuenta en cirugía del codo para evitar hemorragia. En la relación radiocarpiana, el radio es el principal hueso en contacto con los huesos del carpo, especialmente con el escafoides que tenemos aquí y el semilunar que está ahí. La ulna no tiene contacto con los huesos del carpo. Existe un espacio entre ellos relleno por un músculo, por un menisco articular que mejora la congruencia de las superficies articulares. Y la articulación radiocarpiana es una articulación sinovial elipsoide entre el radio y el carpo. En cuanto a la inervación del antebrazo posterior, está inervada por el nervio radial. Los músculos de este compartimento se encargan principalmente de la extensión y la supinación por el músculo supinador. Los músculos del antebrazo posterior se insertan en el epicóndilo lateral. El compartimiento lateral también se encuentran músculos como el supinador, el braquiorradial, el extensor radial largo y el extensor radial corto del carpo. El antebrazo está dividido por la membrana interosa, como ya veníamos mencionando, entre la ulna y el radio y por tabique de la fascia profunda. Adherido a los huesos, la musculatura del compartimento posterior es más delgada que la anterior. En cuanto a la miología del antebrazo posterior, tenemos el braquiorradial, ¿cierto? Que se inserta en la cresta supraepicondilia y termina en el proceso estiloide del radio. Participa en la flexión del codo y está inervado por el nervio radial. También tenemos el extensor radial largo y corto del carpo. El extensor radial largo se inserta en la cresta supraepicondilia y termina en la base del segundo metacarpo. Y el extensor radial corto se inserta en el epicóndilo lateral y termina en la base del tercer metacarpo. Está inervado por el nervio radial. También tenemos el músculo anconio, pequeño músculo que colabora en la estabilización del codo. Y también están otros músculos como el extensor común de los dedos, el extensor del dedo mínimo y el extensor ulnar del carpo. También tenemos el retináculo extensor, que actúa como un cinturón que organiza y separa los tendones de la muñeca.
En un plano superficial tenemos el músculo, en el plano superficial, ¿cierto? El extensor radial largo y corto del carpo, el extensor común de los dedos, el extensor del dedo mínimo, el extensor ulnar del carpo y el anconio. Y también tenemos el nervio cutáneo antebraquial posterior, que se origina en el surco bicipital lateral, unos 10 centímetros por debajo del epicóndilo lateral, que proporciona inervación cutánea y se origina del nervio radial. Pasa sobre los músculos y atraviesa la fascia profunda para hacerse más superficial y dar la inervación. En el plano profundo tenemos el músculo supinador, ¿cierto? Que vemos acá. Tiene dos cabezas, una profunda y una superficial, por donde pasa el ramo profundo del nervio radial. Este nervio atraviesa la arcada de Froese, un sitio de posible atrapamiento del nervio radial. También tenemos el músculo del plano profundo, como el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Todo esto se dirigen hacia el pulgar, ¿cierto? Como se ve en la imagen. Y el extensor del índice va hacia el dedo índice. Estos músculos se originan principalmente en la membrana interósea y la ulna, excepto el extensor corto del pulgar, que se origina del radio. También está la tabaquera anatómica, que está formada por los tendones del extensor largo y corto del pulgar. En este espacio se encuentra la arteria radial y la base se puede palpar en la base se puede palpar el escafoide. ¿Cuáles son los movimientos que podemos ver acá? La pronación, ¿cierto? El radio se monta sobre la ulna, mostrando el dorso de la mano. La supinación, el músculo supinador permite que el radio y la ulna se queden paralelos, mostrando la palma de la mano. Y los músculos que participan en la pronación son el pronador redondo y el cuadrado, mientras que el músculo supinador es el que colabora en la supinación. En cuanto a la inervación, el nervio radial es el que inerva el músculo supinador. Bueno, el nervio radial, en cuanto a los elementos vascularnerviosos, el nervio radial pasa por el surco para el nervio radial, ¿cierto? En la parte posterior del húmero, una fractura en la diáfisis del húmero puede afectar este nervio, comprometiendo su función desde ese punto hacia abajo, ¿cierto? La división del nervio radial es aproximadamente 2 centímetros debajo del codo. El nervio radial se divide en el ramo superficial, sensitivo, que inerva el dorso de la mano hasta el dedo medio, y se divide en el ramo profundo también, que es motor. Entonces el superficial es sensitivo y el ramo profundo es el motor, que inerva los músculos extensores y un ramo terminal del nervio interóseo posterior. Bueno, el nervio radial, que se ve en celestito en la imagen izquierda, pasa hacia atrás entre el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps y el borde óseo del húmero. Luego avanza entre las cabezas del tríceps y atraviesa un túnel óseo fibroso para llegar al compartimiento anterior del antebrazo. El ramo cutáneo, antes de llegar al antebrazo, da un ramo cutáneo, que es el nervio cutáneo antebraquial posterior, que es el que se ve en verdecito, que emerge 10 centímetros arriba del epicóndilo lateral. Este nervio perfora la fascia profunda y llega a la piel, proporcionando inervación cutánea. En cuanto a la inervación cutánea, el nervio cutáneo antebraquial posterior se une al ramo superficial del nervio radial, inervando el dorso de la mano hasta la mitad del dedo medio, la falange intermedia del índice y en la falange proximal del pulgar. Una lesión en este nervio podría afectar esta área cutánea. Acá podemos ver la arteria interósea posterior, que es la que está ahí en azulito. La rama de la arteria interósea común, que a su vez proviene de la arteria ulnar. También, bueno, esta es la arteria interósea posterior, y ahí en verdecito se ve la arteria
interósea común y la celeste la arteria ulnar. ¿Qué más podemos mencionar acá? La membrana interósea, que no solo estabiliza el antebrazo y distribuye fuerza, sino que también proporciona espacios por donde pasan vasos y nervios, como la arteria interósea posterior. Y también podemos mencionar la conexión arterial. La arteria interósea anterior se dirige hacia posterior y se anastomosa con la arteria interósea posterior, formando un arco arterial que irriga el dorso de la mano. En cuanto a la topografía vasculonerviosa, el extensor radial largo del carpo y el braquio radial se insertan en la cresta supraepicondilia, mientras que el extensor radial corto del carpo se inserta en el epicóndilo lateral. El extensor radial corto es más grande que el largo. El supinador también se incluye en el compartimiento posterior. El músculo anconio estabiliza el codo. La arteria recurrente interósea pasa por sobre el supinador y debajo del anconio, uniéndose a la arteria interósea posterior. La arteria interósea posterior se encuentra entre los músculos superficiales y profundos y acompaña al nervio interóseo posterior. El nervio interóseo posterior originalmente es el ramo profundo del nervio radial y al distribuir la inervación a los músculos del compartimiento posterior se convierte en el nervio interóseo posterior al pasar debajo del extensor corto del pulgar y unirse a la membrana interósea. Ahora vamos a ver la región anterior del carpo y palmar. En la región anterior del carpo y palmar vemos en la cara anterior de la región del carpo que destacan estructuras fibrosas como el retináculo flexor que vemos acá y la poneurosis palmar, ¿cierto? Que es todo esto que está aquí. La poneurosis palmar es un engrosamiento de la fascia palmar donde se insertan músculos como el palmar largo, que es el primer plano del antebrazo, y el palmar corto, que está en la eminencia hipotenar. El palmar corto es un músculo subcutáneo relacionado con la eminencia hipotenar. El túnel del carpo está formado por elementos profundos al retináculo flexor, como los tendones de los músculos flexores, superficial, que está en rojo, y profundo, que está ahí en verdecito, superficial y profundo de los dedos, que son 8 tendones. El tendón del flexor largo del pulgar, que está en lila, y el nervio mediano, que es el que está en amarillito, ¿cierto? Otros elementos como el tendón flexor radial del carpo, que es el que está en rosadito acá, y los nervios de la nervio y arteria ulnares están relacionadas con el túnel, pero no forman parte de él. S y S. Acá están las arterias y nervios ulnares, bueno, ahí sale como cubitales, y acá está el tendón del músculo flexor radial del carpo. En el plano vasculonervioso de la región palmar tenemos el arco palmar superficial, que está formado principalmente por la arteria ulnar, que pasa superficialmente al retináculo flexor y se anastomasa con la arteria radial. Los elementos nerviosos que vemos son el nervio ulnar, que inerva el quinto dedo, y el nervio mediano, que se distribuye desde el primer al cuarto dedo. Este plano vasculonervioso se encuentra bajo la aponeurosis palmar. En cuanto al plano tendinoso sinovial, tenemos los tendones, ¿cierto?, de los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, que están revestidos por vainas sinoviales que forman parte de las vainas tendinosas de la región del carpo y metacarpo. Las vainas tendinosas son las que vemos ahí en rosadito en la imagen izquierda. También tenemos vainas sinoviales y fibrosas. Las vainas sinoviales se encuentran en las regiones digitales de los dedos, mientras que las vainas fibrosas se recubren las sinoviales. Acá en verde vemos vainas sinoviales. En la estructura del plano más profundo del plano vasculonervioso, este plano contiene las estructuras tendinosas y sinoviales, y aún más profundo se encuentra el plano musculotendinoso, que incluye
los tendones de los flexores superficiales y profundos de los dedos. Acá en celestito están las vainas fibrosas. En cuanto al plano musculotendinoso, tenemos que tendones de los flexores de los dedos, los tendones de los músculos flexores superficiales y profundos de los dedos forman este plano. Los flexores superficiales van hacia las falanges medias y los profundos hacia las falanges distales. En cuanto a los músculos lumbricales, estos músculos se originan en los tendones de los flexores profundos y se dirigen hacia las falanges para realizar su función, existiendo 4 lumbricales en total. En cuanto a las vainas tendinosas, los tendones de los flexores están envueltos en vainas fibrosas y sinoviales. Los tendones profundos perforan los superficiales para insertarse en las falanges distales, lo que crea una relación de tendón perforante profundo y tendón perforado superficial. En cuanto a los vínculos, los tendones se conectan con las falanges mediante vínculos largos entre la falange distal y media y vínculos cortos entre los huesos y el tendón del flexor profundo. A ver, aquí en la imagen tenemos en rojito los vínculos largos, ¿cierto? Ahí. Y los vínculos cortos son acá. En celestito vemos. Y el tendón del flexor profundo de los dedos, este que vemos acá. En cuanto al plano muscular interóseo, tenemos músculos interóseos, ¿cierto? Entre los metacarpos están los músculos interóseos palmares y dorsales. Los interóseos palmares son 3 y se asocian al segundo, cuarto y quinto dedo, abduciendo estos dedos hacia el eje de la mano. Y los interóseos dorsales son 4 y abducen los dedos separándolos del eje. Se originan entre cada parte de metacarpos, por ejemplo, el primero y el segundo. El primero y el segundo dedo. Las diferencias entre estos, los interóseos palmares son unipenados, las fibras musculares se distribuyen solo en el lado del tendón, y los interóseos dorsales son bipenados, las fibras musculares se distribuyen a ambos lados del tendón. En cuanto a su distribución, los interóseos palmares no se asocian al primer y tercer metacarpo, mientras que los dorsales sí se distribuyen entre todos los metacarpos. Bueno, como ya veníamos mencionando, los músculos interóseos dorsales y palmares forman un plano muscular interóseo, ¿cierto? Entre este plano y el músculo tendinoso y el plano músculo tendinoso se distribuyen elementos vasculares y nerviosos. Tenemos el arco palmar profundo, que está marcado en celeste, deriva principalmente de la arteria radial, que después de pasar por la tabaquera anatómica se dirige hacia la palma, anastomosándose con una rama profunda de la arteria ulnar. Este arco da origen a arterias metacarpianas y luego a arterias digitales. En amarillo se ve la arteria radial. También hay que mencionar las eminencias tenar y hipotenar. En la palma de la mano existen 2 prominencias, ¿cierto? La eminencia tenar, que está relacionada con el pulgar, y la eminencia hipotenar, que está relacionada con el quinto dedo. Estas prominencias se deben a la cantidad de músculos y un cojín de tejido fibroadiposo subcutáneo que ayuda a las funciones prensiles de la mano. La eminencia tenar está formada por 2 planos musculares. El plano superficial tenemos el abductor corto del pulgar, que tenemos acá, y también tenemos el abductor corto del pulgar, que es lateral, similar al interóseo dorsal, y también tenemos en el plano superficial el flexor corto del pulgar, que está más medial, ¿cierto? Que este que tenemos aquí. En el plano profundo está el oponente del pulgar, ¿cierto? Que tenemos acá, y el abductor del pulgar, que es este de acá. Con que el abductor del pulgar con 2 fascículos y uno transversal y otro longitudinal oblicua. Estos 4 músculos, junto con elementos fibroadiposos y estructuras vasculonerviosas, componen la eminencia tenar. Los elementos vasculares incluyen ramos superficiales de la arteria radial, que forman el arco palmar superficial, y ramos del nervio mediano. En cuanto a la eminencia hipotenar, está compuesta por 4 músculos.
el palmar corto, que es un músculo subcutáneo que se inserta en la aponeurosis palmar, el abductor del quinto dedo ubicado más medialmente, cierto que este que tenemos acá en naranjito, y el flexor corto del meñique, que está ubicado lateralmente, cierto que es el que está ahí. Y también tenemos el oponente del meñique, que es un músculo más profundo, que este que tenemos, que se ve ahí en moradito. Estos cuatro músculos están acompañados por el nervio ulnar y elementos vasculares provenientes de la arteria ulnar que forman parte del arco palmar. Y ahora vamos a ver las regiones del carpo posterior y dorsal de la mano. En la región posterior de la mano y del carpo se forma una red venosa superficial que da lugar a un arco venoso dorsal. De esta red surgen dos venas principales, que es la vena basílica, que está ahí en azulito, ¿cierto? Y que se encuentra medialmente, y la vena cefálica, que es la que está en verde, ubicada más lateralmente. Estas venas están acompañadas por nervios cutáneos. Los nervios cutáneos en esta región provienen del ramo cutáneo del nervio radial y del ramo dorsal del nervio ulnar, que se originan en el antebrazo. Junto con la red venosa dorsal, estas estructuras forman el plano más superficial de la región, incluyendo la vena cefálica y basílica. En el plano tendinoso, al remover la fascia profunda, encontramos tendones que provienen del compartimento superficial y profundo del antebrazo posterior. Estos tendones se insertan en el carpo, metacarpo y los dedos. En la inserción digital de los extensores de los dedos se utiliza una estructura fibrosa llamada extensión fibrosa dorsal o capuchón. A diferencia de la región palmar, esta inserción es más amplia y se relaciona con otros músculos como los interóseos y los lumbricales. La extensión fibrosa dorsales son las que vemos aquí, ¿cierto? Estas de acá. Los tendones de los músculos extensores están envueltos por vainas tendinosas que crean compartimientos. Estos compartimientos se forman gracias a las vainas y túneles tendinosos generados por el retináculo extensor, a diferencia del retináculo flexor que forma el túnel del carpo. En el retináculo extensor no hay un túnel único para todos los tendones. En su lugar, cada tendón pasa por su propio compartimiento. Bueno, acá tenemos los compartimientos, ¿cierto? Que están numerados del 1 al 6, el compartimento 1 es el más lateral, mientras que el 6 es el más medial, y cada compartimento alberga los tendones de los músculos correspondientes al compartimento posterior del antebrazo. Acá tenemos un corte transversal a través del túnel del carpo. Podemos observar el retináculo flexor, los tendones del túnel del carpo, el nervio mediano y los elementos óseos. En la parte inferior vemos los tendones asociados al retináculo extensor organizado en compartimentos, ¿cierto? Los tendones más mediales incluyen el extensor lunar del carpo y el extensor del quinto dedo. Más lateralmente encontramos los tendones de los extensores de los dedos, el extensor del índice, los extensores radial largo y corto del carpo, y finalmente el tendón abductor del pulgar. En la región dorsal del carpo y la mano encontramos un plano tendinoso compuesto principalmente por tendones, junto con ramos de la arteria radial, que es la principal fuente de sangre para el arco carpal dorsal. Estos tendones se relacionan con la estructura ósea a través de las expansiones dorsales que están vinculadas a los músculos lumbricales e interóseos. En una imagen de los elementos más profundos de esta región observamos el arco carpal dorsal, que se origina en la arteria radial y da lugar a ramas metacarpianas digitales. En la región del carpo encontramos los músculos interóseos dorsales, que son bipennados y se localizan a nivel metacarpiano. Estos músculos forman un compartimento interóseo que separa la región palmar y dorsal. Además, en el carpo existen estabilizadores articulares que se han abordado en las clases anteriores. Y finalmente, la tabaquera anatómica, ¿cierto? Que es una depresión triangular en la región dorsal de la mano, ubicada lateralmente al carpo.
Su nombre proviene de su uso histórico para colocar rapé, que era el polvo del tabaco. Sus límites están formados por el retináculo extensor y los tendones del extensor corto y largo del pulgar. Entonces, en verde está, ahí en la imagen en verdecito está el tendón del extensor corto del pulgar, y en naranjo el extensor largo del pulgar. En su profundidad encontramos elementos óseos como el primer metacarpiano, el trapecio y el escafoides, que pueden fracturarse si la muñeca se inclina hacia la ulna, afectando la arteria radial. En esta zona transcurren elementos importantes como la arteria radial, que está en rosado en profundidad, y el ramo superficial del nervio radial más superficial, que inerva la región dorsal de la mano. ¿Ya? Eso sería esta ayudantía, gente. Al final la voy a subir en 2 partes porque si no iba a ser muy largo, iba a ser 1 hora. Entonces preferí dividirla en 2. Eso, espero que le vaya muy bien en su segundo certamen. Es, creo, como en 3 semanas más, así que tienen tiempo para estudiar. Y cualquier duda me consultan. Ahí voy a tratar de hacerle alguna ayudantía, resúmenes, para repasar, ¿ya? Eso, cualquier duda me consultan, gente. Chaito, que estén bien.